Bien, ya sabemos entonces más o menos cómo se producen los errores o más o menos cómo identificar el punto en el que suceden, que inicio nos ayuda un poco a tener ese stack para saber más o menos en qué punto inicia todo, cuál es la causa, algunos detalles, incluso pues cosas sobre la petición en sí, el estado de la aplicación en general. Todo eso es por supuesto información valiosa que nos permite obtener ignition para determinar la causa de un error. Sin embargo, a veces los errores son un tanto, digamos, difíciles de saber y simplemente no te explicas el por qué está sucediendo eso. Entonces vamos a tratar de simular un caso parecido a ese. Supongamos, nuevamente vamos a ir a nuestro main controller en HTTP controllers, main controller, que en lugar de retornar la vista welcome vas a utilizar una variable con el nombre de esa vista. Por supuesto, si guardamos esto y vamos allí, vamos a obtener un error debido a que la variable name no existe. Listo. En este punto ya sabes muy bien que la variable name no existe y es porque simplemente no la has declarado. Sin embargo, supongamos que sí la has declarado y le has asignado un valor que es igual, por ejemplo, un caso un tanto extremo, al nombre de la aplicación. Entonces tú aquí pones, para obtener el nombre de la aplicación, y ya lo hemos visto antes, utilizas el helper de config y te vas simplemente al archivo app en la posición name. Entonces, en este punto, tienes la confianza de que existe una vista con el nombre de la aplicación, lo cual es perfectamente posible, y vienes acá, refrescas y obtienes un error diciendo, hey, Learn Laravel no existe, así que tú no estás muy seguro. ¿Por qué Learn Laravel? No tienes la certeza de qué es exactamente lo que está retornando esto y necesitas saberlo. Entonces, hay varias formas de saberlo, algunas aplican en unos casos y otras no. Por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente que podemos utilizar PHP Artisan Tinker y allí tú puedes simplemente ejecutar exactamente esa línea que es config, accediendo a app, name, y allí justamente vas a obtener el resultado Learn Laravel. Entonces ya sabes que el helper config en la posición app.name te está retornando ese valor. Pero muchas veces con Tinker es un poco difícil hacer esa depuración, entonces tú también la puedes hacer a nivel del proyecto, a nivel del código que tienes como tal. Entonces digamos que no tenemos la certeza exactamente cuál es el valor que está tomando la variable name y entonces para ello aparecen dos nuevos helpers, dos nuevos ayudadores. Uno se llama dd y el otro se llama dump. El dd simplemente es algo así como dump and die, es decir, una vez que se muestra la información con dump muere, se detiene inmediatamente la ejecución del proceso, pero es simplemente por supuesto un nombre mucho más corto. Mientras que dump simplemente va a mostrar esa información pero no detiene la ejecución del código. Ambos son válidos en diferentes escenarios. Si tú sabes que el error está aquí más abajo y necesitas saber el valor de name antes de que suceda el error, entonces posiblemente te interesa detener la ejecución del código y de esa manera utilizas entonces dd. Sin embargo, si te interesa mostrar diferentes valores, por ejemplo al interior de un ciclo o en cualquier tipo de condición adicional sin que se detenga entonces el script, entonces utilizas dump. La mayoría de las veces vamos a terminar utilizando dd para verificar entonces la información, también para depurar un poco. Sin embargo, ambas por supuesto funcionan y son perfectamente válidas dependiendo del caso. Ya es tu trabajo como desarrollador determinar cuándo es más conveniente una u otra. Entonces vamos a arrancar primero con dump y vamos a poner allí que queremos saber el valor de la variable name. Entonces recordemos, dump no va a detener el proceso de ejecución y por ende name va a seguir siendo un valor inválido para una vista y vamos a obtener la falla. Entonces si venimos acá y refrescamos, vemos entonces que se genera el error y no tenemos nuestro valor por ninguna parte porque esta vista digamos que en cierto modo lo ignoró por completo. Entonces en este punto dump es completamente inútil. Sin embargo, podemos entonces sustituirlo por dd para detener la ejecución y ahí sí vamos a obtener los detalles. Entonces venimos acá, refrescamos en nuestro navegador y allí lo tenemos. Dump and die o básicamente dd va a mostrar entonces la información de una manera bastante visual y dice, hey, el valor de esa variable que me pasaste es simplemente Learn Laravel. Entonces en este punto tú ya sabes que la variable name adquirió justamente ese valor. Si pusiéramos entonces un dump de name y aquí pusiéramos un dd de cualquier otro valor, por supuesto entonces estaremos obteniendo ambos resultados. Podemos volver acá, refrescamos, vemos que el primero nos retorna Learn Laravel y el segundo muestra ese hola, por así decirlo, y detiene inmediatamente la ejecución para evitar que suceda el error que tenemos aquí.
Ahora bien, ¿cuál es la utilidad entonces finalmente de esto? Si aún no ha quedado muy claro, es primero poder depurar el valor de cierta variable, el valor de los elementos que tú estás utilizando. Aquí puedes obtener básicamente cualquier cosa, el nombre de una variable, el nombre de un usuario, un valor estático como lo podemos ver acá, puede ser un número, puede ser un string y por supuesto puedes incluso pasar objetos completos. Vamos incluso a utilizarlo en algún momento más adelante y dump o incluso dd van a permitir visualizar de manera muy amigable cada uno de los atributos, los componentes y los elementos que conforman entonces ese objeto o esa clase o esa instancia compleja. La importancia de dump y dd como helpers es que te van a permitir entonces, digamos, interceptar en cierto punto el valor de una variable para depurar y detener incluso la ejecución del código en ese punto para depurar una vez más y conocer entonces esa información que no es muy cierta para ti, que no estás muy seguro, que no tienes mucha certeza de cuál es. En este punto no teníamos la certeza de cuál era el valor de config app name que había sido asignado a la variable name, pero en este punto ya sabemos que su valor es justamente learn Laravel y por ende entonces estábamos obteniendo esa falla de que esa vista no existía. Entonces vamos a suponer que ahora queremos acceder a una posición que no existe. Vamos a poner app.onDefined. Entonces si volvemos acá y refrescamos, vamos a ver que entonces ahora nos retorna null, lo cual por supuesto aún va a seguir siendo una causa del problema. Entonces, por ejemplo, el helper de config nos está también permitiendo como un segundo parámetro indicar un valor por defecto. Digamos que en este caso es simplemente welcome. Entonces, si tú vienes acá y refrescas, vas a ver que por medio de dump o incluso podrías usar dd directamente, por supuesto, para ser digamos más sencillos en este caso, vas a obtener entonces la información y podemos ver que cada vez se va haciendo más compleja la funcionalidad de config o cualquier otra que tú tengas y es mucho más fácil entonces depurar el valor final que estás obteniendo de ella y en este caso sabes que si estás obteniendo un welcome es porque app.onDefined en efecto no existe y se está convirtiendo en null y se está utilizando entonces el valor por defecto. Así estás pudiendo tú depurar valores y así lo vas a poder hacer a lo largo del curso. Es muy probable que suceda algún error, que suceda alguna falla, entonces ya sabes primero de la clase anterior cómo acceder a esa información, cómo identificar incluso la línea, el componente, el controlador, la vista o lo que corresponda que está involucrada en la causa principal de esa falla y también puedes ver entonces cómo puedes depurar de a poco la información que tienes para saber por qué se está dando cierto comportamiento, porque a veces pensamos que las variables toman cierto valor, sin embargo están haciendo algo completamente diferente, no lo estamos notando y por medio de dd pues lo vamos a notar de manera mucho más evidente. Espero entonces que esto haya sido de ayuda, que te sirva no solo para el curso sino para todo tu proceso de desarrollo y creación de proyectos con Laravel, pues en realidad son herramientas bastante útiles y que créeme se utilizan constantemente en el desarrollo de proyectos para depurar de manera rápida y ágil valores. Por supuesto vamos a asegurarnos de dejar el código tal cual como estaba para que todo quede funcionando. Podemos justamente verificarlo aquí. Y bien, eso ha sido todo. Ya conoces entonces cómo depurar estos elementos, cómo tener detalles de los errores y nos vemos en las siguientes clases para conocer nuevos componentes y características de Laravel.